Muy bien, estudiantes, buenos días. Estamos en la novena experiencia de aprendizaje, sesión 32, actividad 11, parte 2. Establecemos compromisos para construir el Perú que anhelamos. La clase pasada habíamos elaborado nuestro acta y habíamos elaborado compromisos, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver por qué son importantes estos compromisos, ¿ya? Aquí tenemos, vamos a continuar con nuestra competencia, convive y participa democráticamente por el bien común. Tenemos nuestro criterio de evaluación, se compromete a participar en la construcción de un país más justo y democrático desde la práctica de valores democráticos y el respeto a los derechos humanos. Nuestro desempeño es establecer compromisos para construir el Perú que anhelamos. Para eso nosotros vamos a responder a nuestra pregunta de saber previo qué es el plan del Bicentenario. Vamos a hacer análisis de lectura y vamos a completar el esquema semántico, ¿no? Respondiendo la pregunta por qué debemos participar los ciudadanos en nuestros compromisos en el plan del Bicentenario. Y la pregunta de reflexión en el WhatsApp, que también se les va a dar al final. Y por último, para su tarea de su casa sería el terminar de completar el esquema argumentado y preparar pues la exposición que va a ser la próxima semana. Para ustedes sería el 17 de diciembre. Muy bien, vamos por acá. Tenemos el saber previo, ¿ya? Vamos con el saber previo. La pregunta del saber previo es, ¿qué es el plan del Bicentenario? Esa es nuestra pregunta, ¿ya? Entonces tenemos como respuesta, el plan del Bicentenario pues sustenta una política económica estable y previsora, ¿no? Que va a alentar el crecimiento económico sostenible mediante la intervención privada y pública en actividades generadoras de empleos dignos. Muy bien. El plan del Bicentenario está establecido por ejes estratégicos que promueven los lineamientos del gobierno en planes a largo plazo. O sea, el plan del Bicentenario no es un plan, sino es un conjunto de proyectos que se van a desarrollar a largo plazo y que van a responder a los ejes estratégicos de este plan del Bicentenario. Algunos dirán, ¿qué es un eje estratégico? Es lo que vamos a explicar el día de hoy, ¿no? Y por qué es importante la intervención del ciudadano en estos proyectos. Muy bien, vamos por aquí. Pasamos a la siguiente y acá tenemos el análisis de lectura. Ese análisis de lectura ya les habrá llegado a ustedes en link compartido, ¿ya? Ustedes tienen que responder ese link compartido, pero previamente les voy a dar un pequeño análisis para que ustedes puedan ver lo que pueden escribir en ese análisis. Dice así, la conmemoración de los 200 años de independencia del Perú es una oportunidad única para imaginar y hacer y celebrar en el país lo que han hecho nuestros próceres, nuestros precursores, así también como el proyecto especial del Bicentenario que la presidencia del Consejo de Ministros ha tomado este acontecimiento histórico para poder diseñar un plan estratégico, ¿no?, de acciones y comunicación con las necesidades más urgentes que se dan en nuestro país. Tú sabes que estamos pasando el problema del COVID-19, entonces existen necesidades que van a tener que responder a esta dificultad, ¿no? Entre otros factores que son propios de la evolución de nuestro país y también de la globalización en la cual nosotros estamos viviendo. Entonces, en tal sentido, es urgente el llevar a cabo pues este plan para poder construir un nosotros, ¿no?, juntos para un futuro país, ¿no?, en este caso. Y bueno, pues poder lograr lo que la generación nueva desea, ¿no?, que es el Bicentenario y que debemos asumirlo. Primera pregunta dice, ¿por qué es importante la elaboración de proyectos con los compromisos establecidos por el Bicentenario? A ver, ¿qué me dice los que están presentes? ¿Por qué será importante la elaboración de estos proyectos de compromisos? A ver, ¿alguien desea participar? ¿Alguien quiere dar su opinión? ¿Sí? Le escucho, a ver. ¿Quién quiere participar? ¿Por qué será importante la elaboración de proyectos con los compromisos establecidos por el Bicentenario? Como dijimos, el Bicentenario pues
engloba todo lo que queremos lograr. Y esto que queremos lograr responde a lo que necesitamos, ¿correcto? Por lo tanto, es importante desarrollar proyectos que de alguna manera sean respuestas o alternativas de solución a estas necesidades que están inmersas pues en este plan del Bicentenario. Es por eso la importancia. Segunda pregunta, ¿por qué estos compromisos deben ser la alternativa de solución propuesta por las nuevas generaciones? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Por qué estos compromisos deben ser la alternativa de solución propuestas por las nuevas generaciones? ¿Por qué tendría que ser así? A ver, le escuchamos. ¿Alguien quiere participar? Los veo muy calladitos el día de hoy. A ver, Joyce, Ian, Daleshka, ¿no? Ulises, Yamile, John Castillo, Montenegro. ¿Quién puede responder esta pregunta? ¿Por qué estos compromisos deben ser la alternativa de solución propuestas por las nuevas generaciones? ¿Por qué? ¿Mm? Sabemos nosotros que ustedes son la generación pues que ha vivido, que está viviendo una pandemia. Son una generación en donde el mundo virtual se ha abierto prácticamente en todos los campos, ¿no? Ustedes son la generación que va a vivir de acá a unos 20 años viendo pues el resultado de este plan del Bicentenario, ¿no? Porque este plan comienza en el 2021, pero todo plan, todo trabajo, todo plan de gobierno o política de Estado, como lo conocemos también, tiene un plazo de 10 años como mínimo. Entonces, este es un plan a largo plazo. Quienes van a ver los resultados van a ser ustedes, ¿no? De acá a unos 15, unos 13 años, ustedes van a empezar a ver los resultados de este plan del Bicentenario. Si dio resultado, no dio resultado, y en qué de repente se debería de reajustar para un próximo plan de trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, es necesario, es por eso, ¿no?, que los compromisos sean pues alternativas de solución propuestas por las nuevas generaciones que son las que están viviendo el nuevo entorno social, la nueva evolución, ¿no? Como ven ustedes la globalización y entre ellos pues el factor pandemia, ¿no? Entonces ustedes, bueno, las dos preguntas lo van a responder, ¿no?, en el link compartido que ya se les envió a su WhatsApp. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se comprendió esta parte? Sí, profesora. Ok. ¿Quién responde la pregunta? Ok. Entonces, estas dos preguntas están en el análisis de lectura del documento compartido que ya se les ha enviado a su WhatsApp, por si acaso. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, acá tenemos los ejes estratégicos del plan del Bicentenario, pero tenemos que explicar primero qué es un eje. ¿Ya? Vamos a explicar qué es un eje. Muy bien. Entendemos por ejes estratégicos que son las líneas, las rutas básicas de desarrollo, el plan que profundiza en su razón, ¿no? Lo que queremos alcanzar. En otras palabras, los ejes estratégicos son los fundamentos, ¿no?, que me van a permitir a mí tener el orden, la claridad, ¿no?, para poder organizar bien un plan de gobierno. En este caso, el Plan Nacional 2021, Plan del Bicentenario, pues obedece a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?, en el desarrollo de la libertad, de la política de Estado, según el Acuerdo Nacional, ¿no? Esos son los ejes estratégicos, ¿ya? Entonces, entenderlo así, ¿qué es un eje estratégico? Un plan que diga una línea, una ruta de acción que va a seguir el plan nacional, ¿ya? Ahora, esta acción son propósitos que están relacionados a la Declaración Universal, a los derechos humanos y a los acuerdos nacionales que se dan. Vamos por acá. Pasamos a las 6. Aquí. Muy bien. Ahora, ¿qué es el Plan del Bicentenario? Debemos entender que el Plan del Bicentenario en el Perú 2021 es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional e Integral, que comprende un conjunto de metas,
¿no? De crecimiento económico, de erradicación de la pobreza, de la resolución de insuficiencias educativas, de la salud, de la modernización, etcétera, de la calidad de vida, del manejo del medio ambiente, del empleo, del subempleo, etcétera. Entonces, eso entendemos nosotros por plan del Bicentenario. Ahora, ¿cómo se ha estructurado este plan del Bicentenario? Sabemos que obedece a ejes estratégicos. Estos ejes vienen a ser objetivos nacionales que se han hecho, que se han planteado en base a un diagnóstico, a una realidad. Estos mismos ejes se vuelven lineamientos políticos, o sea, rutas de acción, que nosotros no podemos salir de esa ruta de acción, porque son prioridades, son necesidades, ¿no? Ahora, cada una de estas necesidades establece objetivos específicos, indicadores, metas, acciones, estrategias, que tú lo vas a ver desarrollar en programas estratégicos que va a establecer nuestro Estado peruano. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere con plan del Bicentenario. O sea, plan del Bicentenario no es algo solo, involucra un conjunto pues de proyectos, de planes que van a responder a cada uno de estos ejes estratégicos, ¿correcto? Vamos por el siguiente. Vamos por aquí. Nos vamos a la otra diapositiva. Acá tenemos los ejes estratégicos del plan del Bicentenario en el Perú. En realidad son 6 ejes estratégicos. Dígame, Ian, escucho. Profesora, eso también hemos realizado en el área de comunicación. Claro, pero en comunicación lo has visto como comunicación. Estamos acá desarrollándolo como DPCC. Es parecido. No es parecido, es lo mismo. Muy bien. Eje estratégico 1. Derechos fundamentales y dignidad de las personas. Acá dice, el plan del Bicentenario lo considera indispensable relacionar el desarrollo integral y sostenible con la vigencia plena y efectiva de derechos fundamentales, ¿no? Y la dignidad de las personas. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que los planes, los programas que se van a aprobar en el plan del Bicentenario no pueden eh, ir en contra de los derechos fundamentales. O sea, tienen que estar, mejor dicho, tienen que garantizar, ¿no? El cumplimiento de estos derechos. Por ejemplo, en lo que es justicia. Nosotros queremos una justicia autónoma, confiable y eficiente. Entonces es necesario el cumplimiento de las leyes, en este caso, ¿no? Y que se consoliden no solamente para el Poder Judicial, sino que se consoliden a nivel de toda la estructura del Estado. O sea, que se cumpla la ley en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Interior, en el Ministerio de la Mujer, en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, en toda la estructura del Estado. Eso es lo que sugiere. ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque tenemos nosotros que acortar esa brecha de desigualdad que existe, ¿correcto? Entonces, si nosotros queremos verdaderamente otorgar derechos a las personas, en este caso a los más vulnerables, a los que viven en extrema pobreza, debemos de hacer cumplir estas leyes en todas las estructuras del Estado. Para esto, el Estado pues va a proponer planes o proyectos de trabajo, en este caso relacionados al cumplimiento de los derechos fundamentales. Por ejemplo, uno de ellos sería continuar el plan, ¿no? De igualdad de género, ¿no? O de equidad e igualdad de género, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Ese es un plan que responde a este eje, derechos fundamentales y dignidad de la persona. ¿Ven? Siguiente eje. Eje estratégico 2. Oportunidad y acceso a los servicios. Acá me habla de que la población, que el ciudadano tiene que tener acceso equitativo a todos los servicios de calidad, en este caso la educación, salud, agua, saneamiento, electricidad, telecomunicación, vivienda, etc. Este es un eje estratégico 2, ¿correcto? Yo te pregunto, aquí, ¿cuántos proyectos más o menos crees tú que el Estado tendrá que desarrollar para poder lograr solucionar el eje estratégico 2? A ver, voluntarios. ¿Cuántos proyectos crees tú que se vaya a establecer?
para el eje estratégico 2? A ver, los escucho. ¿Mm? Un aproximado. A ver, Ian, Yanina, María Landa, Xiomara. ¿Cuántos proyectos crees tú que se pueden dar en este estratégico 2? A ver, chicos. 1, 2, 3, a ver. ¿Me responden? A ver, Ian, te escucho. A ver, alguien respondió en el chat. Dice 2, Miss. Bueno, 2 es poco. ¿Por qué? Pero muy bien, muchas gracias por tu aporte, Dalesca. Porque acá tienes educación. Para educación, por lo menos habrán como unos 2 proyectos. Para salud, ahí debe de haber como unos 3. Para agua y saneamiento, para electricidad, o sea, cada uno responde a una necesidad. Correcto. Dígame, Ian. ¿Sí? ¿Va a intervenir Ian? No le escucho. Sí, profesora. Dígame. De todas las personas, todos los ciudadanos tenemos derecho a vivir al agua, tenemos derecho a la luz, derecho a la internet, para hacer la educación. Claro. Por ejemplo, para el agua, es necesario que se gestione un proyecto para poder brindar este derecho al agua. ¿Te das cuenta? Para que Profesora, dígame. también tenemos la oportunidad de conseguir un trabajo o un empleo. Ok, oportunidad. Ese va en oportunidad, ¿no? En educación, en brindar la oportunidad tanto de capacitación como de poder aplicarlo en un empleo, ¿no? De los derechos de los servicios públicos, correcto, ¿no? Entonces, se dan cuenta que este eje 2 te va a abarcar varios proyectos que a la larga, no, esos proyectos no van a durar 2 años, 3 años. Lamentablemente estos proyectos son a largo plazo, ¿correcto? Y que responden a una política de Estado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estos proyectos, por ejemplo, así hay un gobierno, ya terminó sus 5 años, viene otro gobierno, ese otro gobierno tiene que continuar porque esto está emblemado dentro de lo que es una política de Estado a largo plazo. ¿Se dan cuenta? O sea, no podemos salirnos de la línea. Tenemos que cumplir con estos objetivos. Muy bien, seguimos por acá. Pasamos a la siguiente. Ok, eje estratégico 3, Estado y gobernabilidad. Acá nos habla de reducir la envergadura de poder, ¿no? O sea, que no sea todo el centro, nomás Lima, el que tiene de repente poder público, sino también las regiones, la descentralización, pero que no sea una descentralización para destruir, sino una descentralización para poder generar un balance equitativo, equilibrado de fuerzas que se necesiten para poder desarrollar el empleo, generar desarrollo, etc. Entonces, aquí en el eje estratégico 3 también se requiere planes de trabajo que verdaderamente apoyen una descentralización con esa capacidad de poder generarse un apoyo mutuo entre regiones, por ejemplo, ¿no? Erradicando de alguna manera el centralismo. No vamos con una descentralización de separación, porque nosotros no somos una república federada, somos una república no democrática, somos una unidad. Entonces nuestra descentralización va a fortalecer nuestra unidad, esa es la meta, ¿se dan cuenta? Entonces, y de alguna manera nuestras regiones tienen que trabajar de forma mutua, conjunta, para poder generar el equilibrio en todo el territorio, ¿correcto? De eso se trata el eje estratégico 3. Vamos con el eje estratégico 4, economía, competitividad y empleo, dice así. Y acá también nos hablan de una política económica de previsoria que va a generar crecimiento, ¿no? También es a largo plazo, pero aquí tenemos que gestionar, o sea, ¿qué va a hacer nuestro Estado? Tiene que gestionar, ¿no? Y cómo entrar a nuevos mercados, cómo generar competencia, cómo generar también se podría decir,
un préstamo o un apoyo económico para poder ser competitivo, ¿no? De esta manera va a reducir el subempleo y el desempleo y tenemos que capacitar gente, en otras palabras, ¿no? Capacitar jóvenes que estén preparados para que puedan asumir esos riesgos. Dígame, Ian. Profesora, ¿me puede dar unos 10 minutos de permiso porque hay una emergencia? Ok, Ian, no se preocupe. Entonces, de esta manera se establece pues el plan del Bicentenario, ¿no? Aquí también existe la presión tributaria. Entonces, esta presión tributaria debe de ser, se podría decir, el orientador, ¿no? Dentro del mundo competitivo. Porque muchas veces las empresas pierden competitividad cuando no están bien con la parte tributaria, ¿no? Entonces tenemos que de alguna manera no generar un divorcio entre el empleo, entre la empresa y la parte tributaria, sino al contrario, debe de manejarse como un matrimonio. Así como das, también tienes que recibir. ¿Por qué? Porque tenemos que generar el equilibrio a nivel del Estado, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos la presión tributaria. Y la mayor estabilidad macroeconómica. Creo que nadie está a gusto de comprar algo en dólares y estás ajustándote a que vas a pagar unas cuotas y de repente, boom, el dólar infla y nuevamente vuelves a perder o de repente ya no lo compras, simplemente lo dejas de pagar. ¿No? Entonces, nadie quiere eso. Lo que queremos es una estabilidad macroeconómica, o sea, que seamos capaces de poder convivir con nuestra moneda y con las demás monedas en cambio normal, en un cambio estable. Entonces, hablamos pues del eje estratégico. Para eso también se establecen planes y proyectos que respondan a este plan estratégico número 4. Vamos a pasar ahora al 5 y al 6. Ahí tenemos el 5 y el 6. Desarrollo regional e infraestructura. Cuando hablan de infraestructura es porque las regiones deben de tener todos servicios básicos de salud, de educación, de defensa, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo que encuentras en el centro también lo tienes que encontrar en la región, ¿no? Y del mismo nivel o del mismo servicio. Entonces, para desarrollar toda esta infraestructura es necesario, pues, trabajar de una forma descentralizada, con el buen uso de la parte económica, ¿no? Una buena repartición, pues, se podría decir, del tesoro, ¿no? Para que puedan generar también su propio capital, ¿no? Entonces, acá hay objetivos específicos, el objetivo del desarrollo regional, ¿no? O sea, apoyar a las regiones para que ellas puedan también ser mañana más tarde el desarrollo sostenible de otras regiones. Eje 6, recursos naturales y ambiente, ¿no? Si bien tenemos un crecimiento económico basado en los recursos naturales, tenemos que generar una política legal para su buen funcionamiento y que no maltrate tanto el ambiente, ¿no? Y que genere también bienestar. Entonces, tenemos que cumplir con esas líneas. Para eso también, seguramente el Estado va a empezar a elaborar los proyectos que respondan a este eje número 6, ¿no? Entonces, de esa manera hemos comprendido que basándose en estos 6 ejes se desarrolla pues el plan del Bicentenario, ¿no? Ese plan que involucra el desarrollo de proyectos que van a responder a esto. ¿Y dónde están nuestros compromisos? O sea, ¿dónde están los compromisos de ustedes? Pues sus compromisos están relacionados a buscar este bienestar en cada uno de estos ejes estratégicos. ¿Se dan cuenta? Por eso es necesario que este compromiso sea pues alternativas de solución que respondan a estas necesidades que nosotros acabamos de observar en estos 6 ejes. ¿Ya? De eso se trata los compromisos que anhelamos para poder mejorar el país. Muy bien, y llegamos al esquema. ¿Ya? En este esquema, que ya ustedes lo están avanzando por lo que lo he visto, ¿no? Ha llegado a ustedes a través del link compartido. La siguiente semana ustedes van a tener exposición de estos trabajos. Van a exponer su análisis de lectura y van a exponer su esquema, ¿correcto? Vamos por acá y tenemos la pregunta final. Esta es la pregunta final que les va a llegar al WhatsApp, ¿no? Les va a llegar al WhatsApp la pregunta final.
¿Por qué es necesario pues que los proyectos, ¿no?, y compromisos para lograr el Perú que anhelamos respondan a las necesidades establecidas con los ejes estratégicos del Bicentenario? ¿Correcto? Entonces, esta pregunta también ustedes lo van a responder en este momento que les va a llegar, ¿no?, al WhatsApp. Y luego vamos a poder nosotros terminar con el link del esquema compartido, que ahorita les voy a explicar. A ver, voy a enviar en este momento la pregunta final para que ustedes puedan responder. Listo. Ya está. ¿Ya? ¿Les llegó? ¿Me confirman si les llegó al WhatsApp la pregunta final? ¿Me confirman? Sí, profesora. Ok. Ok, esa pregunta la van a responder en el WhatsApp. Vamos a explicar ahora sí el reto, qué es lo que nosotros necesitamos. Bueno, acá les he puesto 13 de diciembre, pero en realidad para ustedes es el 17 de diciembre. Completan el esquema argumentado y la fecha de exposición es el 17 de diciembre. Y su autoevaluación de ficha de aprendizaje. Miss, el esquema que hemos hecho solo vamos a tener que enviarle a usted. Ya está en link compartido, ese esquema. No, o sea, Miss exponiendo. No, el esquema, en la exposición es el 17. ¿Ya? Solamente tienes que... El último viernes. Claro, el último viernes. Correcto. Ya, Miss. ¿Ya? Así que solamente vas a completar el esquema, nada más. Este esquema lo tienes que ya estar completando y debe estar en tu... Miss, a mí me falta la conclusión, mamá. Ok, correcto. Y la exposición es el 17. Por eso no les he pedido el audio, ¿correcto? Porque ustedes van a exponer ese día y se les va a hacer preguntas. Muy bien. Y pasamos aquí. Esta es la ficha para que ustedes puedan marcar, ¿no?, lo que han podido avanzar. Y tenemos la presentación es para el 17. ¿Ya? 17 de diciembre. Vamos a cambiarle acá la fechita y vamos a ponerle 17. Listo. A ver. ...17 de diciembre, ¿ok? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no les quedó claro de repente? ¿Se comprendió lo que se quiere? Ya, listo. Entonces es para el 17 de diciembre. El último día de que nos toca compartir con ustedes, entonces va a ser la exposición tanto del análisis de lectura como de su esquema argumentado. Y cerramos la clase de este día de hoy. Muy bien, si no hay más preguntas, estamos entonces terminando nuestra clase para poder pasar al WhatsApp y responder la pregunta final. ¿Correcto? ¿Sí, chicos? ¿Me escuchan? Sí, profesora. Ok, entonces nos vemos al WhatsApp para que respondan la pregunta final. Adiós, profesora, cuídese.